Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches, mis queridos alumnos. Espero que se le estén pasando muy bien. El día de hoy vamos a hacer una pequeña clase de historia para la preparación del examen de ingreso a nivel superior de la UNAM. Así que pon mucha atención, esta es únicamente un pedacito de las clases de nuestro curso completo. Recuerda que la historia de México comienza desde antes de que llegaran los españoles, es decir, las culturas que estaban aquí asentadas en el continente americano. Aquí pues no había así como países, más bien había como culturas o pequeñas poblaciones o pequeñas ciudades que poco a poco fueron creciendo. De hecho, antes de que hubiera pequeñas ciudades, lo que sucedía es que las personas eran nómadas. Nómadas son aquellas personas que llegan a un lugar, se establecen, se acaban los recursos y tienen que mudarse hacia otro lado. Una vez que el ser humano domina la agricultura, pues entonces se da cuenta que ya no es necesario que se tenga que mover porque esos recursos los puede volver a producir. Domestican animales, comienzan a cultivar maíz, árboles frutales, etcétera, etcétera, y entonces se comienzan a establecer en diferentes regiones y ya no es necesario que se estén moviendo de un lugar a otro. ¿Qué era lo que sucedió entonces? Lo que sucedió es que las culturas prehispánicas se encontraban en tres regiones territoriales, lo que le llaman Aridoamérica, lo que le llaman Mesoamérica y lo que llaman Oasis América. Nosotros vamos a hablar de Mesoamérica, la cual corresponde al territorio mexicano, parte arriba del centro de México, hasta pues más o menos por la región de Costa Rica en el continente americano. Evidentemente todos los países que están ahí pues eran parte de Mesoamérica. Y Mesoamérica se divide, digamos, como en tres etapas, los cuales le llaman horizontes culturales. ¿Por qué son horizontes culturales? Es muy simple, porque como que se distinguen en cada uno de ellos de acuerdo a las costumbres y a la cultura que tenían las civilizaciones que existieron en estas etapas de tiempo. Esas tres etapas son el periodo preclásico, el periodo clásico y el periodo posclásico. Entonces compartían las culturas que se encontraban en Mesoamérica durante cada uno de estos periodos, compartían cosas como por ejemplo la arquitectura, las creencias religiosas, aunque no eran exactamente la misma religión, pero sí tenían dioses muy parecidos, muy similares y muchas veces era el mismo dios, ¿no? Y además de eso, pues también compartían la estructura social entre otras cosas. Entonces compartían cultura. Y por eso pues se llaman horizontes culturales. El primer horizonte cultural lo vas a revisar tú. En este horizonte cultural comenzó en el año 2500 antes de Cristo hasta el año 200 antes de Cristo. Es decir, que duró bastante tiempo. Y ahí se desarrollaron varias culturas, entre las cuales pues encontramos principalmente a los zapotecas y a los olmecas. Una pregunta que tú vas a investigar, porque es importantísima, es justamente cuál fue la primer cultura que se estableció, o que se puede decir que se estableció en Mesoamérica. Esa es la primera pregunta. Si tú quieres el curso completo, recuerda que tenemos clases diarias de lunes a viernes, las puedes revisar en el momento que tú quieras, y además de eso tienes una hora de asesoría particular con un profesor o profesor especializado, también todos los días de lunes a viernes. Más de 1500 preguntas tipo examen y por lo menos 2 exámenes de simulación. Además de otros beneficios de los cuales te puedes enterar si escribes al WhatsApp que te estoy dejando en la descripción. Entonces, bueno, ya hablamos del preclásico. Después del preclásico viene el clásico, el periodo clásico. Aquí es donde surge una mayor cantidad de civilizaciones. Hay una gran riqueza cultural, una gran organización entre las culturas y dentro de las culturas mismas, y tienen pues diferentes costumbres, ¿no? Entonces aquí este periodo va desde el 200 años después de Cristo hasta el 900 después de Cristo, y surgen civilizaciones importantes como los teotihuacanos, los zapotecas y los mayas. Aquí sería importante que tú pudieras investigar cuál fue la cultura más importante de este periodo, ¿de acuerdo?
Y después de que termina este periodo, pues también vienen el periodo postclásico, es decir, después del clásico. En el periodo postclásico es 200 años después de nuestra era, o 200 años después de Cristo, hasta el 1521 después de Cristo. Justamente concluye cuando llegaron los españoles aquí al territorio americano. Y aquí se desarrollaron las culturas mixteca, toltecas, mayas, mexicas y los purépechas. Entonces me gustaría que tú investigues cuál era la cultura más poderosa en aquel momento en el que llegaron los españoles a colonizar o a poblar nuestro continente, ¿de acuerdo? Entonces recuerda que todas estas pequeñas preguntas son preguntas claves porque te pueden venir en tu examen. Una vez que pues que ya más o menos explicamos qué eran los horizontes culturales, pues vamos a hablar acerca de la llegada de los españoles. ¿Por qué llegaron los españoles acá al territorio americano? Lo vamos a ver también cuando estemos viendo historia universal, pero te voy a dar un pequeño adelanto. Resulta que Europa en aquel momento tenía muy buenas relaciones comerciales con Asia y pasaban a través de una ciudad que se llama Constantinopla. Pero de pronto Constantinopla cae en manos de una civilización que era muy sanguinaria y entonces los europeos ya no pueden pasar por ahí. ¿Qué es lo que hacen? Dicen, bueno, pues si no podemos pasar desde Europa hacia Asia a través de Constantinopla, pues vamos a buscar otras rutas. Entonces a los europeos se les ocurrió, primero a los portugueses, rodear África, que se encuentra debajo de Europa, y tratar de llegar hasta Asia. Y por otra parte, los españoles pues, se les ocurrió que en lugar de rodear África, se les ocurrió que la tierra podía ser redonda. Entonces, en lugar de rodear África, lo que trataron de decir, bueno, yo estoy aquí en España, aquí está Asia, no puedo pasar por aquí, ¿qué tal si rodeo la tierra y llego del otro lado? Y pues mandaron justamente al famosísimo Cristóbal Colón en este viaje de expedición. Y cuando Cristóbal Colón tocó tierra, creyó que había llegado justamente a Asia. De hecho, él se murió sin darse cuenta que había llegado a un continente nuevo para ellos. Entonces, llegaron y entonces se dieron cuenta que toda esa región estaba muy poco explorada y se dieron cuenta que había una riqueza inmensa. Había muchísimas cosas que pues ellos no creían que pudiera haber en un territorio. ¿Por qué? Pues porque no estaba tan explorado, no estaba tan explotado. Entonces había riquezas animales, vegetales, minerales, había muchísima plata, también había mucho oro en el continente americano. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pues que dijeron, ay, pues ya la hicimos. Entonces, como los españoles fueron los primeros en llegar, continuaron haciendo exploraciones, rutas de exploración. Y entonces se esparció la voz y comenzaron también los ingleses a mandar, los ingleses comenzaron a mandar exploraciones, los portugueses también. Por eso y también Francia. Por eso en el continente americano, al norte, Canadá, se habla francés e inglés, porque ahí llegaron los franceses y los ingleses. En Estados Unidos se habla inglés. ¿Por qué? Pues porque ahí llegaron los ingleses. Y pues prácticamente en todo el continente, en el resto del continente se habla español porque llegaron los españoles. En la parte de Sudamérica está Brasil, donde se habla portugués porque ahí llegaron los portugueses, ¿no? Entonces básicamente así fue como sucedió. Bien, entonces vamos a hablar de las primeras exploraciones. En el siglo XV, la necesidad de encontrar nuevas rutas comerciales llevó a los europeos a descubrir el continente americano. En esta época se creía que la tierra era plana. Por ello, los marineros no se atrevían a adentrarse mucho en los mares, porque creían que se iban a caer, ¿no? O sea, aquí estaba el continente, en este cachito, y creían que todo esto que era mar, si se alejaban demasiado, se iban a caer de la tierra, ¿no? Y a algunos se les ocurría que la tierra era redonda, pero como estaban sumidos en el oscurantismo, pues no se atrevían mucho a expresar sus ideas.
Entonces en esta época se creía que la tierra era plana y que los marineros se podían caer por el borde del mar. Sin embargo, el uso de nuevos instrumentos de navegación como la brújula y la construcción de carabelas permitió cada vez que se exploraran más los mares y se realizaran viajes más largos a lugares más lejanos. En realidad era la necesidad de los europeos de volver a tener esos productos ricos de Asia. Entonces, como ellos querían productos en Asia, de los asiáticos, pues se arriesgaron, ¿no? A ver si la tierra era redonda. Mandaron por allá a Cristóbal Colón con algunas personas que se dice que eran convictos o exconvictos, así como, bueno, si se mueren, se caen por el borde del mar, no pasa nada. Pero pues se sacaron la lotería porque descubrieron un nuevo continente, ¿no? Entonces los primeros viajes de exploración fueron pon mucha atención a estos años, ¿sale? En 1942 Cristóbal Colón, que era español, descubrió América, desembarcó en las Bahamas, Cuba y en República Dominicana, ¿de acuerdo? Luego en 1493, fíjate, la primera fecha fue 1492. Luego en 1493, un año después, Cristóbal Colón, que también era español, descubrió República Dominicana, Puerto Rico y otras islas del Caribe. Es decir, ya iban con más recursos, ya iban con más seguridad y entonces empezaron a descubrir un poquito más acerca del continente. Luego en 1497, Juan Caboto de Inglaterra exploró la costa norteamericana. Entonces los ingleses llegaron primero a la costa norteamericana. ¿Por qué? Pues porque en el continente europeo España está un poquito más abajo que Europa. Entonces evidentemente España llegó a la parte media, por así decirlo, de América, y Inglaterra llegó a la parte superior, a la parte norte de América. Por eso allá se habla inglés, ¿ok? Luego en 1498 Cristóbal Colón de nuevo de España llegó a Trinidad y Tobago y llegó hasta Orinoco. Luego en el 1500 Pedro Álvarez, que era portugués, llegó a Brasil y a la India. Recuerda que los portugueses hicieron dos exploraciones. Una que rodeó el continente africano para llegar hacia Asia, y en esa descubrieron la India. Y la otra, cuando se dieron cuenta que la tierra sí era redonda, pues llegaron hacia Brasil, ¿de acuerdo? Entonces los portugueses llegaron a Asia y también llegaron a América, ¿de acuerdo? Después, en 1501, Américo Vespucio, que era un italiano, exploró la costa oriental de Sudamérica. Por eso allá los argentinos tienen así como ascendencia italiana. ¿Por qué? Pues porque también llegaron los italianos por allá. Escucha bien los nombres de los argentinos, los apellidos de los argentinos, su forma de hablar, y te darás cuenta que sí tienen una ascendencia italiana, ¿de acuerdo? Luego, en 1502, Cristóbal Colón, de nuevo de España, exploró Honduras, llegó a Honduras. En 1503, Vasco Núñez de Balboa, que era un español, descubrió el Océano Pacífico. En 1513, Juan Ponce de León, español, descubrió Florida, las costas de Florida. En 1517, Francisco Hernández de Córdoba, un español, exploró y llegó a Yucatán. Llegó a Yucatán y exploró Yucatán. En 1518, Juan de Grijalva exploró Yucatán y Campeche. Y en 1519, Fernando de Magallanes y Sebastián Elcano, que también eran españoles, realizaron el primer viaje de circunnavegación, ¿de acuerdo? Entonces, estos fueron como algunas de las exploraciones que se realizaron. Evidentemente se realizaron más, pero estas fueron como las más importantes, ¿no? Y sin más por el momento, mis queridos alumnos, me despido agradeciéndoles toda su atención. Recuerda suscribirte al canal porque voy a estar subiendo muchas otras clases, tanto de historia como de otros temas: matemáticas, física, química, biología, literatura, español y filosofía, para que puedas continuar estudiando, preparándote y alcanzar el objetivo que tú deseas. Les mando un gran abrazo, ayúdenme por favor a compartir este contenido y nos andamos viendo. Bye. Yeah.